Juan Antonio, el foro es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar. Les quiero platicar en esta ocasión un tema que considero muy interesante, que tiene que ver con los intereses no pagados en devoluciones de impuestos realizadas por la autoridad fiscal de forma extemporánea. ¿Por qué considero este tema que es interesante para ustedes? Porque tenemos conocimiento que sistemáticamente la autoridad fiscal, al momento de autorizar devoluciones, no considera el pago de intereses. Inclusive sabemos que la autoridad fiscal tiene línea en ese sentido. Es decir, no considera el pago de intereses a menos que exista una sentencia o una resolución que los obligue o los condene a pagar dichos intereses, aun y cuando la devolución haya sido realizada de forma, o más bien sin respetar los plazos aplicables, ¿no? En ese sentido también tenemos conocimiento de que normalmente los contribuyentes que reciben estas devoluciones no acuden a solicitar su derecho del pago de intereses. La verdad, nosotros consideramos que es una obligación de la autoridad y por ende debería los contribuyentes de acudir a defender esa parte, en virtud de que, pues, si fuera al revés, o cuando es al revés más bien, la autoridad fiscal, pues no se la piensa, ¿no? Y no perdona los recargos, que es el CIMED de los intereses. Entonces, sí, espero que con esta pequeña exposición puedan valorar en futuras devoluciones de impuestos, pues, el tema de los intereses y en su caso, hacer valer su derecho a recibirlos, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de las disposiciones aplicables. En este caso, como bien lo debemos saber, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de la autoridad fiscal de realizar la devolución del pago indebido del saldo a favor. Señala como regla general que el plazo para realizar la devolución no debe de exceder los 40 días. Asimismo, señala que dicho plazo se suspende durante el requerimiento de información. Es decir, se suspende al momento de la notificación del requerimiento hasta en tanto el mismo sea cumplido. Hay que recordar que el propio Código 22 te señala que la autoridad puede requerir información para verificar la procedencia de la devolución en dos ocasiones, una dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la solicitud, a su vez dando 20 días para que el contribuyente conteste dicho requerimiento, y una adicional a los 10 días siguientes de dicha contestación, que a su vez el contribuyente deberá de contestar a los 10 días siguientes. Durante estos términos, es decir, entre la notificación y el cumplimiento, la notificación del requerimiento, perdón, y el cumplimiento del mismo, no ocurren estos plazos de 40 días, ¿no? Asimismo, también señala otro supuesto de suspensión, que es cuando la autoridad ejerza las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 22D del Código Fiscal de la Federación, tampoco correrán esos plazos, desde el inicio de la facultad de comprobación hasta la resolución que ponga fin a esta, ¿no? Entonces, ahí establece supuestos de suspensión para estos 40 días, ¿no? Asimismo, en los casos de facultades de comprobación del 22D del Código Fiscal de la Federación, señala que si son agotados estos y culmina la revisión en una autorización de la devolución, la autoridad únicamente contará con 10 días para realizar el depósito en la cuenta bancaria contribuyente. Es decir, hay dos supuestos de interés en este momento, el de 40 días, plazo general, 10 días si se agotan facultades de comprobación y se autoriza, ¿no? Ahora bien, el artículo 22A es el que nos señala la sanción de la autoridad fiscal de no cumplir con estos plazos, ¿no? Es decir, señala que si la devolución se realiza fuera de los plazos establecidos en el artículo 22, pues deberán pagar intereses que se calcularán conforme al previsto en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, que sabemos que actualmente es de 1.47% mensual, ¿no? Asimismo, señala, esto es muy importante, que cuando la autoridad fiscal se encuentra obligada a pagar intereses y no los pague, o no los pague de forma completa, el derecho al pago se entenderá negado. Esto es muy importante porque lo vamos a comentar en un momento más. Hay que dejarlo, pues, como con énfasis, ¿no?
Ahora bien, el reglamento del Código Fiscal de la Federación te señala que para efecto del artículo 22A, es decir, del pago de intereses como obligación por la autoridad, los intereses a pagar se computarán por cada mes o fracción que transcurra. Es decir, no hay que pensar en el sentido de que, oye, tiene que pasar un mes desde que presenté, o más bien desde que, sí, presenté la devolución a la fecha en que se me devolvió para efecto de que se genere el interés, ¿no? El interés basta que se genere, o más bien se genera bastando que brinque de mes. Es decir, si mi solicitud fue día 28 y me resuelven al día 4 del siguiente mes, esa fracción hace que se genere intereses, ¿no? Entonces, hay que estar revisando esto. 1.47% no suena interesante, pudiera ser, pero depende del volumen de la devolución, ¿no? Pero bueno. Ahora bien, de todo lo que hemos visto, y como lo dijimos anteriormente, hay dos supuestos en Código Fiscal de la Federación del pago de intereses. Uno, cuando la autoridad excede el plazo de 40 días que establece el artículo 22, y otro es cuando la autoridad fiscal, una vez habiendo agotado las facultades de comprobación que establece el artículo 22D, autorice la devolución y no realice el pago respectivo dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la resolución. Ahora bien, hay plazos adicionales. En este caso, vamos a comentar el de la certificación en materia de IVA y EPS, que como sabemos, establece tres categorías, A, AA y AAA, que establece como beneficio para cada una de ellas 10 días para AAA, 15 días para AA y 20 días para A. En ese sentido, si bien es cierto, la ley no establece este tema, ¿no? O sea, no establece que estos plazos, los criterios jurisdiccionales e incluso, perdón, la PRODECON, también se han pronunciado en este tema, ¿no? O sea, han dicho que, ok, no es no son los plazos que establece el 22, pero de cualquier manera, si se tiene como beneficio que la devolución de IVA se realice en estos días, también si se realiza de forma extemporánea los días 15 o 20 días, la autoridad fiscal se encontrará obligada a pagar intereses, ¿no? Ok, ya teniendo el panorama general de la legislación aplicable para el tema de los intereses, conviene hablar un poquito de los precedentes relevantes. Ahora bien, en 2016, por ahí un pleno de circuito de Ciudad de México señaló o emitió la jurisprudencia que dice que la autorización de saldo a favor de los contribuyentes que no comprendan los intereses no constituye una negativa implícita o tácita de su pago que se da a combatir, porque para ese efecto se requiere que exista una determinación fundada y motivada. Entonces, ¿qué vino a decir el pleno de circuito? Vino a decir que si no existía un pronunciamiento expreso por parte de la autoridad fiscal en la resolución en la cual no pagaba intereses, dejaban en estado de indefensión al contribuyente porque no tenían los elementos para acudir a una adecuada defensa. Entonces, por ende, existía la obligación por parte de la autoridad fiscal de pronunciarse expresamente, fundando y motivando dicho pronunciamiento. Cuando nosotros vimos este criterio, ¿qué se nos vino a la mente? Oye, pues si es necesario una resolución expresa y no existen, o normalmente la autoridad no lo hace, pues nos acercamos a los clientes y dijimos, oye, ¿sabes qué? Vamos revisando los últimos 5 años por el tema de la prescripción, los últimos 5 años de tus devoluciones para ver si está obligada la autoridad a pagar intereses y no lo hizo. Entonces, en particular, uno de nuestros clientes dijo, vamos revisándolo. Y bueno, hicimos un cálculo y es un cliente que cuenta con certificación y del volumen de sus devoluciones daba como beneficio en estos 5 años de un pago de interés de 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ok, como ninguna de las resoluciones de las estudios de evolución tenía un pronunciamiento expreso en cuanto a la negativa de pagar intereses que no fueron considerados en las devoluciones, pues fuimos y le tocamos la puerta a la autoridad fiscal y mediante escritos libres solicitamos ese pago de intereses de los últimos 5 años. Recayó a dicho escrito libre una contestación de la autoridad señalando las razones por las cuales no había considerado el pago de intereses. Eso que nos abrió la puerta para acudir a los medios de defensa correspondientes y solicitarle, en este caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que condenara a la autoridad del pago de intereses. Entonces, logramos, creo que alrededor de 15 sentencias favorables, ¿no? En ese sentido. O sea, presentamos 15 demandas, en las cuales recayó una sentencia favorable y el cliente en cuestión tuvo un pago de intereses
de 10 millones de pesos, ¿no? Alrededor. Entonces, se volvió muy interesante el tema, ¿no? No obstante esto, al año siguiente prácticamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante contradicción de tesis en la que contendió el pleno circuito que ya platiqué, señaló que no, que la negativa del pago de intereses, o más bien cuando la autoridad fiscal no considera el pago de intereses en las resoluciones, dicha omisión constituye una negativa implícita o tácita impugnable a través de los medios de defensa. Entonces, ¿qué señaló la segunda sala? Dice, a ver, la propia ley, por eso les comentaba que era importante lo que señala el artículo 22A, en el sentido de que los intereses, si no son pagados, se entenderán negados. Pues bueno, es lo que dice la sala, dice, constituye una ficción jurídica que tiene una consecuencia, y dicha consecuencia es que los contribuyentes deberán entender como negados el derecho al pago de intereses, y por ende estarán constreñidos a agotar los medios de defensa, ya que de no hacerlo, consentirán dicha negativa, ¿no? Entonces, pues vino a cerrar esa puerta o esa estrategia que nosotros pudimos aplicar con éxito con uno de nuestros clientes, ¿no? Ahora bien, anteriormente platicaba que si bien es cierto, en el tema de certificación de empresas, no existía en ley el tema del pago de intereses por no respetar los plazos señalados o más bien que tienen como beneficio por el tema de la certificación, tanto la PRODECON como el Poder Judicial de la Federación han dicho que si se tiene como beneficio, debe de respetarse ese plazo, y de lo contrario, se tiene que obligar a la autoridad a pagar intereses. ¿Por qué lo señala así? Porque dice que en todo caso, si no tuviera una sanción el no respetar estos plazos, pues sería completamente discrecional para la autoridad fiscal respetarlos o no. Es decir, oye, ¿sabes qué? No te lo devolví en 10 días, te devolví en 15, o en 20 o en 50. De cualquier manera, pues no hay sanción, entonces te puedo devolver cuando yo quiera. Entonces, es la razón por la cual estos criterios señalaron que no, que sí lo debe respetar, porque no puede dejarse sin sanción por el tema del arbitrio que pudiera tener la autoridad al momento de resolver las solicitudes de devolución, ¿no? Ahora, esta tesis que se ve en pantalla de la segunda sala de la Corte señala que la facultad de la autoridad fiscal para negar la devoluciones no precluye cuando ésta no resuelve la solicitud dentro del plazo legal. ¿Qué está diciendo? O más bien, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, es una contradicción de tesis donde contendieron, valga la redundancia, diversas tesis. Una en el sentido de que si la autoridad, dentro de los plazos previstos en el artículo 22, no negaba la devolución, pues ya había precluido su derecho para hacerlo. Entonces, se entendía prácticamente que estaba autorizada. Que vino a decir la Corte que no, que la única sanción que tiene la autoridad para realizar las devoluciones de forma extemporánea, o cuando realiza, perdón, las devoluciones de forma extemporánea, es el pago de intereses, ¿no? Por lo que no se puede entender que precluye la posibilidad de negar las solicitudes de devolución, ¿no? Máxime abunda la segunda sala de la Corte que cuando sea negativa la solicitud de devolución, o más bien la resolución que recaiga la solicitud de devolución, pues no hay plazo que establezca la ley que tenga que cumplir, ¿no? Que en su caso se establece el plazo de 3 meses para emitir la resolución, y que de no hacerlo, pues el contribuyente tiene el derecho de acudir a los medios de defensa al haberse configurado la negativa ficta, ¿no? Esa parte es importante también porque ahorita vamos a comentar en el siguiente criterio qué está pasando en la tendencia actual con la autoridad fiscal al momento de resolver devoluciones, ¿no? Porque hay un criterio sustantivo de la PRODECON que ya se pronunció sobre este tema y que señala que el plazo para resolver la solicitud de devolución está regulado específicamente por el artículo 22, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación. ¿De dónde viene este criterio sustantivo? Pues bueno, viene de que la autoridad fiscal, al momento o al no atender los tiempos que señala el 22, y al haber, cuando los contribuyentes se acercan a la PRODECON a través de una queja señalando que la autoridad no respeta los plazos, pues lo que contesta la autoridad es, oye, yo tengo el plazo de 3 meses. Esos plazos del 22 únicamente
los tengo que respetar cuando autorizo la devolución. De lo contrario, o más bien cuando se niegan, yo tengo el plazo de 3 meses, que va de la mano con lo que dijo la segunda sala. Pero no es así, digo, más bien no se debe interpretar así. Que dice la PRODECON, oye, está perdiendo de vista la autoridad que la ley especial rige sobre la ley general. No se puede quedar al arbitrio de la autoridad el momento en que deba de resolver las solicitudes de devolución al existir plazos específicos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, actualmente la autoridad sabemos que no está respetando los plazos de aquellas que tienen fortuna de recibir en devolución sus impuestos, porque también sabemos que, como ya comentamos en otros webinars, la tendencia de la autoridad es negar las devoluciones. Pero bueno, ahora, cuando las aprueba, pues las aprueba fuera de tiempo, ¿no? Entonces también hay que estar viendo el tema de los intereses. Ahora, ¿qué les comentaba en un principio, ¿no? Que sabíamos que había línea por parte de la autoridad fiscal de no pagar intereses a menos que existiera una resolución o sentencia que se los obligara. Tan este tema es cierto que en 2017 la PRODECON realizó una recomendación sistémica precisamente del tema en cuestión, ¿no? Señalando que el pago de intereses no está condicionado a que se ordene expresamente tal circunstancia, pues su entrega procede por Ministerio de Ley, ya que su propósito es precisamente resarcir al contribuyente por la mora en la entrega del monto que tenía derecho a recibir. Es decir, no es necesario que haya pronunciamiento expreso por parte de un tribunal o una autoridad administrativa, en este caso un recurso de revocación pudiera ser, para efecto que la autoridad pague intereses. Esa cuestión es una cuestión que viene en ley y no puede inobservarse. Bueno, sí puede, porque así lo ha venido haciendo la autoridad, pero bueno, no puede escudarse en el tema de que nadie le ordenó el pago de intereses, porque esa obligación viene expresamente en ley. Ahora, vale la pena hablar un poquito de un tema delicado que se estableció a partir de 2019 en la resolución miscelánea fiscal, específicamente en la regla 2.3.5, en el sentido de las devoluciones para empresas certificadas. ¿Por qué? Porque el último párrafo de dicha regla te dice, cuando la autoridad notifique al contribuyente un requerimiento en los términos del artículo 22, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, o bien cuando ejerce las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 22, noveno párrafo, en relación con el artículo 22D del Código Fiscal de la Federación, los plazos a que se refiere el segundo párrafo de esta regla no serán aplicables, por lo que la resolución de las solicitudes de devolución se sujetará a los plazos establecidos en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué viene a decir la autoridad fiscal? Te dice, ¿sabes qué? Tú cuentas con una certificación, tienes un beneficio de dicha certificación, ya sea la categoría A, AA, AAA, que es los plazos son menores a los establecidos en el artículo 22, inclusive el menor de ellos en 10 días. Pues, ¿qué crees? Basta que yo te requiera información, la que sea, para que entonces los plazos no sean aplicables y sean aplicables a aquellos establecidos en el artículo 22. Entonces, pareciera ser que ese beneficio que establece las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, pues en realidad no es un beneficio palpable ya. ¿Por qué? Porque la autoridad arbitrariamente puede emitir un requerimiento para no apegarse al tema de los plazos establecidos en el artículo, digo, en dichas reglas, ¿no? Entonces, para mí, en una opinión personal, pues le quitó sentido a este tema del beneficio de los plazos de la evolución, porque seguramente la autoridad aprovechará esta regla para efecto de no cumplir con dichos plazos, ¿no? Ahora, prácticamente es un poquito del tema, era lo que les quería comentar. Como recomendación, es estar observando los plazos, ¿no? Básicamente, si tienen la fortuna de recibir en devolución sus impuestos o un saldo a favor de IVA, pues verificar cuándo fue presentada la solicitud, cuándo fue resuelta, si hubo o no facultades de comprobación, si de esas facultades derivó una autorización, si dichas cantidades fueron depositadas dentro de los 10 días siguientes, para verificar si existe obligación por parte de la autoridad de pagar intereses y a su vez el derecho de ustedes a recibirlos. Uno pensaría, bueno, es que 1.47%, pues no es tanto. Pues no, pero la autoridad en algunas ocasiones dura más de un mes
o más bien el periodo de extemporaneidad es mucho mayor a un mes, o si los contribuyentes tienen constantemente, solicitan saldos a favor de IVA mes a mes, pues evidentemente, aunque sea 1.47 o un poco más, pues va sumando y va siendo una vaquita, ¿no? Porque, insisto, la experiencia que tuvimos y con un cliente, pues en un principio parecía que el beneficio era menor, pero ya cuando se hizo el cálculo de todas las devoluciones, pues eran 10 millones de pesos, ¿no? Que no los gano en la quincena, entonces, yo creo que sería interesante eh, ver o cuidar ese tema y en su caso, la verdad, pues, como recomendación, acudir a solicitar la autoridad fiscal, porque como ya les comenté, pues ellos no perdonan nada, ¿no? Y ahora sí que ellos se hacen pato con el tema de los intereses, nunca se pronuncia sobre los mismos, pues los conmino a que ustedes estén cuidando este tema y en su caso, pues tocarle la puerta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para efecto de hacer valer su derecho, ¿no? Pues bueno, básicamente es el tema que quería platicarles. No sé si tengan alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, Juan. La única pregunta que veo ahorita en el chat es, Belén nos pregunta si va a aplicar la negativa ficta en estas solicitudes, ¿no? Que en algunas solicitudes, o cómo opera, ¿no? Ese tema, ¿no? Sí, bueno, en las solicitudes de devolución evidentemente aplica la negativa ficta, por el 37 del Código Fiscal de la Federación. Cuando no resuelve la misma en el plazo de 3 meses para dicha cuestión, pues habrá que acudir a los medios de defensa, en este caso a juicio contencioso administrativo, a hacer valer la negativa ficta, es decir, que entendí negada mi devolución, voy, preparo mi demanda, señalo los motivos por los cuales dicha negativa ficta se encuentra indebidamente fundada y motivada. La autoridad, al momento de contestar la demanda, deberá o exhibir el oficio de resolución de la devolución solicitada, o dos, señalar los motivos y razones por los cuales está negando la solicitud. Una vez que se tengan estos elementos, el tribunal deberá proporcionar un plazo para ampliar la demanda, en los cuales, pues bueno, se tendrá que combatir dichos fundamentos y motivos, ¿no? Y demostrar ante el tribunal fiscal, perdón, ya no fiscal, tribunal administrativo, que les reconozca el derecho subjetivo de devolución, ¿no? Ahora, esa es la regla general, pero ¿qué estamos haciendo ahorita? Ahorita estamos haciendo una clase de experimento. Como lo comentamos hace ratito, anteriormente existía un criterio del Pleno de Ciudad de México, administrativo, perdón, de Ciudad de México, que señalaba que era necesaria una resolución expresa por parte de la autoridad fiscal para efecto de tener los elementos por los cuales se negó interés, o el pago de intereses, perdón. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia vino a cerrar esa puerta y señalando que basta el no pronunciamiento de los intereses para entender que estos fueron negados, conforme a lo que establece el artículo 22A del Código Fiscal de la Federación. Pero ahorita estamos haciendo un tipo de experimento utilizando una figura jurídica que se llama reconsideración administrativa, donde este mismo cliente que les comenté de los 10 millones de pesos de intereses, le estamos ayudando en otras solicitudes de devolución que ya no fueron combatidas en los tiempos que establecen la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero le estamos solicitando al SAT de todos modos el pago de estos intereses a través de esta figura que se llama reconsideración administrativa. Insisto, es un experimento, porque hay que recordar que la reconsideración administrativa no constituye instancia y no es impugnable su resolución en juicio contencioso administrativo. No obstante, lo que estamos provocando, o lo que ya provocamos, porque ya tenemos respuesta a estas reconsideraciones administrativas, es la negativa por parte de la autoridad fiscal, que si bien no es procedente combatirla a través de juicio contencioso administrativo, sí lo es a través de amparo indirecto. Entonces, pues no podemos asegurar que vamos a tener un resultado favorable, sin embargo, sí, se insiste, es un experimento
Si nos sale, pues bueno, ya les contaremos, ¿no? Porque sí lo pregonaríamos mucho porque creo que es un tema que nadie ha explorado o no ha escuchado que lo hayan explorado y pues bueno, estamos ya, digamos que a la mitad de la estrategia, la otra mitad tiene que ver con el juicio como tal ante los juzgados de distrito y pues bueno, ya sea buena noticia o mala noticia, pues en su momento se los estaremos comentando. No sé si alguien más, Héctor, tenga alguna pregunta. No, parece que no. Como siempre, a todos agradecerles que se hayan conectado y estaremos mandando el video de esta presentación. Gracias. Gracias, hasta luego.